Cuando vi la memoria USB en la mano de mi esposo, sentí como se me hundía el estómago. No porque supiera exactamente qué había en ella, sino porque era la única que no debía estar ahí. Estaba segura de haberla guardado, de haberla escondido entre mis cosas, lejos de cualquier mirada. Pero allí estaba él sentado frente al computador, girando lentamente el pequeño dispositivo entre sus dedos como si ya supiera todo. Me detuve en el umbral de la puerta, incapaz de hablar, de moverme. Lo observé mientras la insertaba en el puerto. Sus ojos fijos en la pantalla. Un clic. Una carpeta. Sesión 5. No supe si gritar, llorar o correr. Sentí el pulso latir en mis oídos como un tambor. Lo vi fruncir el ceño mientras se abría el primer vídeo. Y entonces me vi a mí misma en su pantalla, sentada frente al ventanal, envuelta en luz natural, inmóvil, con el rostro sereno. Su expresión cambió apenas perceptible. Un estremecimiento cruzó por mi espina. No era miedo. Era algo más profundo, era la conciencia de que ya no había marcha atrás. De que el momento había llegado. De que ahora él vería todo. Pero antes de contarles lo que ocurrió después de ese instante, antes de compartir con ustedes cómo terminé siendo la mujer que verán en esa pantalla, quiero que me acompañen a revivir esta historia. Y mientras lo hacen, escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y respóndanme algo muy simple: ¿alguna vez escondieron algo tan cuidadosamente, tan profundamente, que ni ustedes mismos estaban preparados para el día en que saliera a la luz? Siempre he sido una mujer silenciosa. De esas que llenan la casa con orden, con pequeños detalles, con rutinas tan arraigadas que parecen invisibles. Y quizá lo fui demasiado. Invisible. Incluso para mí misma. Durante años pensé que eso era lo correcto. Ser una buena esposa. No hacer mucho ruido. Estar siempre ahí. Tener la casa en orden, la ropa limpia, la comida servida justo cuando el reloj marcaba la hora. Mi esposo nunca fue cruel ni distante, no en un sentido evidente. Pero con el paso del tiempo, dejó de mirarme como antes. Su atención se deslizaba por encima de mí como si yo fuera un mueble más, un retrato antiguo colgado en una pared olvidada. No era odio, no era desprecio. Era costumbre. Y la costumbre, cuando se instala en el alma, pesa más que cualquier castigo. Recuerdo con exactitud el día en que mi hijastro volvió a casa. Fue en primavera, una de esas tardes en las que el sol se filtra entre las cortinas y el polvo flota en el aire como si tuviera vida propia. Yo estaba arreglando las plantas del balcón cuando escuché la puerta. Su voz, más grave, más pausada que cuando era adolescente, me sorprendió. Habían pasado años desde que lo vi por última vez. Mi esposo lo recibió con un abrazo torpe, rápido. Yo, en cambio, me detuve unos segundos antes de acercarme. Lo vi de pie en el recibidor con una maleta colgando del hombro, una caja en brazos y una mochila vieja apoyada a sus pies. Sus ojos me buscaron y por un instante me sentí observada. Realmente observada. Como si alguien retirara una capa de polvo que llevaba tiempo cubriéndome. Hola, fue todo lo que dije. Hola, respondió él. Pero en ese saludo había algo más. Un matiz que no supe identificar entonces. Durante los primeros días, su presencia no alteró demasiado la rutina. Se instaló en la habitación de huéspedes, convirtió el comedor en estudio improvisado y pasó la mayor parte del tiempo entre lienzos, bocetos y pinturas. Mi esposo, como siempre, se perdía entre sus correos y llamadas. La vida seguía, solo que con un nuevo huésped. Y sin embargo, algo había cambiado. Empecé a notar cómo, cada vez que cruzábamos miradas, él sostenía un segundo más la suya. Como sus preguntas eran distintas. No las típicas frases de cortesía, sino curiosidades reales: ¿siempre pones canela en el arroz con leche? ¿O dónde aprendiste a doblar así las servilletas? Detalles. Pequeños pero certeros. Una tarde, mientras tendía la ropa en la terraza, lo vi pintando desde el comedor. Había colocado el caballete frente a la ventana, capturando la luz del atardecer. Me observó por un segundo y luego volvió al lienzo.
Me pareció extraño. Al día siguiente me pidió que me sentara frente a la ventana. No tienes que hacer nada, solo siéntate como siempre lo haces por la mañana, dijo. Me reí, pero accedí. Me pareció un juego inofensivo. Por unos minutos, fingí leer una revista mientras él me dibujaba. Cuando terminó, me mostró un simple boceto. Y aunque estaba inacabado, reconocí mis rasgos. Pero no como yo los conocía. Era yo, pero distinta. Más suave, más etérea. Más viva, incluso. ¿Así me ves?, le pregunté sin pensar. No. Así es como creo que deberías verte tú misma, respondió sin dejar de mirarme. Esa frase se quedó conmigo durante días. Porque aunque no lo dije, nunca me había visto así. En el espejo solo encontraba arrugas nuevas, ojeras, rutina. Pero en ese papel, era otra. Con el paso de las semanas, me pidió que posara de nuevo. Esta vez con una blusa clara y el cabello suelto. Dijo que necesitaba captar el movimiento. Me sentí torpe al principio, como una impostora. Pero algo en mí disfrutaba de esos momentos. De sentirme centro de algo. Inspiración de alguien. Nunca me lo había permitido. Nunca nadie me lo había ofrecido. La dinámica se volvió costumbre. Él preparaba el espacio con cuidado, colocaba la silla en el mismo lugar, ajustaba la luz. Yo me sentaba, y por un rato el mundo desaparecía. Mi esposo, como siempre, seguía sin notar nada. Pensaba que todo eso era arte. Y lo era. Solo que también era otra cosa. Algo que ninguno de nosotros nombraba aún, pero que ambos sentíamos. Recuerdo una tarde especialmente silenciosa. El cielo estaba nublado y la casa parecía más íntima, más cerrada. Él dibujaba sin hablar, solo el sonido del carbón rozando el papel. Yo lo miraba de reojo, preguntándome si también él estaba cruzando la misma línea invisible que yo sentía cada vez más cerca. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, escuchando cada crujido de la madera, cada soplo de viento. Y por primera vez supe que algo estaba por cambiar. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero sí sabía que, después de tantos años de silencio, alguien había comenzado a escucharme. Y lo peor, o lo mejor, era que yo también había empezado a escucharme. El día siguiente amaneció con una claridad extraña, como si el sol no quisiera salir del todo. La luz atravesaba las cortinas con timidez, dibujando líneas pálidas sobre la alfombra. Me levanté temprano, aunque no había dormido bien. Sentía una inquietud en el cuerpo, algo parecido al cosquilleo que se siente antes de una decisión importante. No sabía qué hacer con todo eso que estaba creciendo entre nosotros, pero sabía que no podía seguir ignorándolo. Durante el desayuno, mi esposo hojeaba el periódico en su tablet como de costumbre. Masticaba lento, sin mirarme, sin decir palabra. Yo serví el café y me senté frente a él, observando sus gestos de memoria. Era como ver una película repetida demasiadas veces, uno ya no espera sorpresas. ¿Dormiste bien?, pregunté, aunque no esperaba una respuesta diferente a la de siempre. Sí, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Ese sí vacío me hizo tragar saliva con esfuerzo. Miré la taza entre mis manos, notando las pequeñas arrugas en mis dedos, los anillos que ya no sentía parte de mí. Me pregunté cuántas veces me habría respondido lo mismo, sin siquiera registrar mi presencia. Más tarde, mientras recogía los platos, lo vi salir al jardín con el teléfono en la oreja. Estaba hablando de trabajo como siempre. Aproveché ese momento para pasar por el estudio improvisado donde mi hijastro pasaba gran parte del día. La puerta estaba entreabierta, y dentro olía a óleo y papel viejo. Él estaba frente al caballete, de espaldas a mí, con la camisa remangada y la cabeza ligeramente inclinada. La concentración en su postura me detuvo. No quise interrumpir, pero él giró la cabeza y me vio. ¿Quieres ver cómo va el dibujo?, preguntó con una media sonrisa. Asentí en silencio y entré. El retrato aún estaba en proceso, pero ya se veía mi rostro con claridad.
Había algo en esa imagen que me inquietaba, la expresión no era de serenidad ni de melancolía, sino de algo más profundo, algo entre duda y deseo. No supe si me gustaba o me asustaba. No sé si soy yo, dije, sin mirar directamente la obra. Eres tú en ese momento, respondió él con calma. No intento captarte entera. Solo fragmentos. Me senté en la silla que él solía indicarme. No me lo pidió esta vez, pero mi cuerpo ya conocía el lugar, la posición, el gesto. Había algo ritual en todo eso. El silencio se instaló entre nosotros, solo interrumpido por el leve sonido del lápiz sobre el papel. No sabía cuánto tiempo pasó. Solo sentía como su mirada me recorría, no con prisa, sino con cuidado. Como si tratara de entender no solo lo que veía, sino lo que yo escondía. Mis pensamientos se volvieron ruido de fondo. Me concentré en respirar, en no moverme demasiado, en no pensar en lo que ese momento significaba. Entonces, sin previo aviso, se acercó. Caminó lento con una expresión seria, casi vulnerable. No dijo nada. Solo extendió la mano, rozó mi mejilla con los dedos y se quedó así, a escasos centímetros de mi rostro. Sentí su respiración, el calor de su piel, la tensión suspendida entre ambos. Nos miramos. Largo. Y después. We kissed. No fue largo. No fue torpe. Fue una chispa precisa, como si algo contenido por demasiado tiempo encontrara una rendija para salir. Nos separamos casi de inmediato con una mezcla de sobresalto y culpa. Yo me levanté primero sin decir palabra y salí del estudio. Caminé al baño, cerré la puerta y me apoyé contra ella, con el pecho latiendo descontrolado. Me miré al espejo. Tenía las mejillas encendidas, los ojos brillantes. No era yo. Y al mismo tiempo, lo era más que nunca. Durante el resto del día evité cruzarme con él. Preparé la comida sin ganas, limpié la cocina como autómata, doblé ropa que no necesitaba ser doblada. Mi esposo regresó a la hora habitual, dejó los zapatos en su lugar, se sirvió agua, preguntó si había noticias de su madre. Nada fuera de lo común. Todo seguía igual en apariencia. Esa noche me costó dormir. Me revolví en la cama, con la espalda hacia mi esposo, que dormía profundamente. Su respiración pausada, rítmica, me recordaba lo lejos que estábamos. Y yo, mientras tanto, revivía ese instante con una mezcla de temor y deseo. ¿Qué significaba todo esto? Era una traición. Era una señal. ¿Era solo un momento sin consecuencias? Me gustaría decir que encontré una respuesta clara. Pero la verdad es que no la buscaba. Me bastaba con sentir algo distinto. Algo que no fuera rutina, ni indiferencia, ni esa soledad silenciosa que se había convertido en mi única compañía. Al día siguiente fingí normalidad. Preparé el desayuno, saludé como siempre y recogí los platos. Mi esposo dijo que tendría una reunión larga por la tarde. Agradecí internamente esa noticia. Mi hijastro no apareció en la cocina esa mañana. Supuse que también quería espacio. No lo culpaba. Lo que había pasado fue como una piedra en un estanque tranquilo. Pequeña, pero con ondas que se extenderían más de lo que imaginábamos. Después del almuerzo, decidí salir a caminar. Tomé mi bolso y recorrí las calles del barrio, sin rumbo fijo. Observé las vitrinas, las flores marchitas en algunas ventanas, los árboles que empezaban a perder hojas. Me senté en una banca del parque y cerré los ojos. Sentía que mi vida estaba a punto de girar, pero no sabía en qué dirección. Solo tenía la certeza de que ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Porque sí pasaba. Dentro de mí algo se estaba moviendo. Despertando. Y no sabía si era bueno o malo. Solo sabía que era real. La casa se convirtió en un espacio compartido pero extraño, como si cada uno habitara una burbuja invisible. Mi esposo estaba cada vez más absorto en su trabajo, llegando tarde, hablando poco, sus gestos se habían vuelto mecánicos. No había reproches ni discusiones,
solo una distancia que crecía silenciosa y constante. Yo por mi parte intentaba mantener la rutina, llenar los espacios con pequeñas tareas para no enfrentar el vacío que sentía. Mi hijastro seguía pasando la mayor parte del tiempo en su estudio, trabajando en la serie de retratos que poco a poco tomaban forma. Cada cuadro parecía contar una historia, un momento capturado no solo con pinceles, sino con emociones. Yo me sentía atrapada entre dos mundos, el que representaba mi esposo, frío y estable, y el que emergía en ese taller, lleno de movimiento y vida. Un día, mientras ordenaba algunos papeles en la sala, escuché pasos suaves acercándose. Mi hijastro apareció con una carpeta en las manos. Se sentó frente a mí sin decir palabra y abrió la carpeta con cuidado. En su interior había fotografías, imágenes de mí, tomadas en distintas sesiones de posado, momentos en los que yo no era consciente de estar siendo capturada. Miré las fotos una por una, sintiendo como cada una desvelaba una faceta de mí que había olvidado o reprimido. No era solo el reflejo de mi rostro, sino una expresión que hablaba de vulnerabilidad, fuerza y una inesperada sensualidad. Me pregunté cómo se había permitido tomar esas fotos sin decírmelo, pero la curiosidad y la extraña fascinación que sentía superaron cualquier molestia. Le pregunté por qué lo había hecho y él me respondió que quería comprender quién era realmente, más allá de lo que veía en la superficie. Quería atrapar esa esencia que yo misma no reconocía. Esa conversación fue un punto de inflexión. Por primera vez sentí que alguien me veía verdaderamente, que no me juzgaba ni me etiquetaba. Eso me hizo replantear muchas cosas. Empecé a cuestionar mi lugar en la familia, en la casa, en la vida. ¿Era solo la esposa de alguien? ¿La madrastra de un joven artista? ¿O podía ser algo más? A partir de ese momento, las sesiones de posado se volvieron más frecuentes y profundas. Ya no eran solo una actividad artística, se convirtieron en momentos en los que exploraba mi identidad, mis emociones y mi cuerpo desde una perspectiva que hacía mucho tiempo no me permitía. Mi hijastro me guiaba con delicadeza, captando detalles que para mí eran invisibles, resaltando aspectos que me hacían sentir viva. Sin embargo, la línea entre lo profesional y lo personal empezó a difuminarse. Nuestras miradas se alargaban, los silencios se cargaban de significados no expresados y la tensión crecía con cada encuentro. Sentía que me estaba abriendo, que estaba dejando caer barreras que creía inquebrantables. A pesar de todo, mantenía una apariencia de normalidad con mi esposo. Las conversaciones seguían siendo breves y superficiales, y las noches transcurrían con una calma que no reflejaba lo que sentía por dentro. Había una contradicción constante entre el deseo de mantener la estabilidad familiar y la necesidad de descubrir quién era realmente. Una tarde, mientras organizaba algunos cuadros en el estudio, mi hijastro me propuso hacer algo diferente. Quería pintar una serie basada en mis emociones, no solo en mi apariencia. Me explicó que buscaba capturar lo que no se ve a simple vista, lo que se esconde detrás de una sonrisa o una mirada. Acepté, aunque con cierta incertidumbre. Durante las semanas siguientes posaba para él en diversas situaciones, a veces serena, otras veces melancólica, en momentos de alegría o reflexión. Cada sesión era un viaje hacia mi interior, una exploración que despertaba sentimientos que no sabía cómo manejar. Mi cuerpo reaccionaba con una mezcla de nerviosismo y excitación, mi mente oscilaba entre la culpa y la liberación. Mientras tanto, la relación con mi esposo se volvía cada vez más distante. Empezaba a evitarlo, a excusarme con tareas o compromisos. Sentía que nos habíamos convertido en extraños que compartían un espacio pero no una vida. A veces, cuando lo veía mirar hacia otro lado o hablar con voz apagada, una tristeza profunda me atravesaba. No podía evitar preguntarme qué pensaría si supiera lo que estaba ocurriendo en ese estudio, en esa pequeña habitación llena de lienzos y pinceles. Pero al mismo tiempo, no quería que lo supiera. Temía romper el frágil equilibrio que aún nos mantenía juntos. Un día, mientras revisaba unos correos en mi teléfono, encontré un mensaje inesperado. Era de mi amiga de toda la vida, quien notaba cambios en mí y me preguntaba si estaba bien, si necesitaba hablar. Sentí que esa pregunta era un eco de mis propias dudas. Respondí con evasivas, pero la semilla de la conversación había sido plantada.
Esa noche me acosté sola en la habitación. Mi esposo estaba de viaje por trabajo, y el silencio que llenaba la casa era casi tangible. Me quedé mirando el techo pensando en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Me pregunté qué me depararía el futuro si era posible reconciliar todas esas partes de mí que parecían estar en conflicto. La madrugada llegó lenta y con ella una sensación de paz mezclada con incertidumbre. Sabía que estaba al borde de algo nuevo, algo que me exigiría coraje y honestidad. Pero también sabía que no podía seguir siendo invisible, ni para mí ni para los demás. Era hora de enfrentar la verdad, sin máscaras ni miedo. La casa había adquirido un nuevo ritmo, uno que parecía dictado por las horas que pasaba mi hijastro en su estudio y las que yo dedicaba a las sesiones de posado. Cada día al entrar en esa habitación, sentía como si dejara atrás el mundo habitual para adentrarme en un espacio diferente, casi sagrado, donde las palabras sobraban y la verdad se expresaba a través de gestos y miradas. Con el tiempo noté que esa atmósfera nos unía de una forma inesperada. Él me observaba con atención, buscando capturar no solo mi rostro, sino también el alma que se asomaba por entre mis expresiones. Yo a mi vez comenzaba a despojarme de las capas de miedo y reserva que había acumulado durante años, permitiéndome ser vulnerable sin sentirme expuesta. Había en esa relación una complejidad sutil, una mezcla de respeto y tensión contenida que nos mantenía al borde de algo indefinido. Sin embargo, la realidad fuera de ese estudio seguía su curso implacable. Mi esposo continuaba con su rutina, cada vez más ausente, sus palabras cada vez más escasas. La distancia entre nosotros crecía, y aunque intentaba no mostrarlo, la sensación de soledad se hacía más profunda con cada día que pasaba. En una de esas tardes, después de una sesión especialmente larga, me senté en el sofá de la sala, agotada pero con una extraña sensación de plenitud. El sol filtraba sus rayos a través de las cortinas, dibujando sombras que parecían bailar en las paredes. Mientras miraba el lienzo que él había comenzado a pintar, comprendí que estaba ante algo más que arte. Era un reflejo de mi búsqueda, de mis dudas, de mi anhelo por encontrarme a mí misma nuevamente. Pasaron los días y las semanas, y nuestras sesiones se volvieron una parte indispensable de mi vida. A veces él me pedía que posara con ropa distinta en diferentes posturas, intentando captar diversas emociones. Me enseñaba cada boceto, explicando con paciencia lo que veía y sentía en cada trazo. Poco a poco esa colaboración silenciosa fue cimentando un vínculo que trascendía lo artístico. Pero con ese vínculo también llegaron los momentos de inquietud. Sentía que cruzábamos líneas invisibles que jamás habíamos mencionado. Las miradas se prolongaban, los silencios pesaban, y en ocasiones, la tensión entre nosotros se volvía casi palpable. No había palabras para lo que sentíamos, y eso lo hacía aún más intenso. Recuerdo una tarde en la que, mientras recogíamos los materiales, nuestras manos se rozaron accidentalmente. El contacto fue breve pero suficiente para que una corriente eléctrica recorriera mi piel. Me aparté rápidamente con el corazón acelerado, y me excusé diciendo que necesitaba aire fresco. Salí al jardín y me apoyé contra la barandilla, tratando de ordenar mis pensamientos. Allí, bajo el cielo abierto, me di cuenta de que estaba en un punto crítico. No podía negar lo que sentía, pero tampoco quería que nada cambiara radicalmente. Temía las consecuencias, tanto para mí como para quienes me rodeaban. Sin embargo, la verdad era innegable, había vuelto a sentirme viva, a ser vista, a existir más allá de las etiquetas que me habían asignado. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, la rutina y la familiaridad de mi hogar, por otro, el descubrimiento de una parte de mí que había estado dormida durante demasiado tiempo. En medio de todo esto, trataba de mantener el equilibrio, de no perder de vista quién era y qué quería. Un domingo por la tarde, mientras descansaba en la sala, recibí una llamada inesperada de una amiga cercana. Su voz era cálida, pero también cargada de preocupación. «He notado que has cambiado», me dijo. «Hay algo en ti que no puedo explicar, pero que me hace preguntarme si estás bien». No supe qué responder. Intenté restarle importancia, diciendo que estaba ocupada con algunos proyectos, pero sus palabras resonaron en mi interior. Quizás sin darme cuenta, estaba enviando señales que otros percibían claramente.
Después de colgar, me quedé sentada en silencio contemplando las paredes que durante años habían sido testigos de mi vida monótona. Ahora esas mismas paredes parecían contener secretos que aún no estaba lista para revelar. Esa noche me acosté temprano, agotada física y emocionalmente. Mi esposo no estaba en casa, había salido de viaje por trabajo. El silencio me envolvía, y aunque al principio fue reconfortante, pronto se volvió pesado, casi insoportable. Pensé en todo lo que había vivido últimamente, en las transformaciones internas que me habían llevado a cuestionar tanto mi matrimonio como mi identidad. La tensión acumulada parecía pedir una salida, una respuesta que aún no encontraba. Me di vuelta en la cama, mirando al techo, y dejé que mis pensamientos fluyeran sin censura. Sabía que estaba al borde de un cambio profundo, que mi vida no volvería a ser la misma. Pero también sabía que el camino por delante estaría lleno de incertidumbres y decisiones difíciles. En ese momento comprendí que no podía seguir viviendo en la sombra, ni siquiera para proteger a los demás. Era hora de enfrentar mi verdad, con valentía y honestidad, aunque eso implicara romper con lo conocido. Y así, mientras la noche avanzaba lentamente, sentí que un nuevo capítulo comenzaba, uno que me llevaría a descubrir quién era realmente, más allá de las apariencias y las expectativas. El lunes amaneció con un cielo opaco, de esos que no anuncian tormenta, pero tampoco prometen luz. Me levanté con un nudo en el pecho sin saber del todo por qué. La casa estaba en silencio. Mi esposo seguía fuera por motivos de trabajo y no regresaría hasta el día siguiente. Agradecí la pausa, ese espacio temporal que me permitía respirar sin la necesidad constante de fingir que todo estaba bien. Pasé la mañana limpiando sin necesidad. Ordené cajones que no habían sido abiertos en meses, doblé manteles, saqué platos que no pensaba usar. Me movía como si algo se estuviera gestando y yo solo intentara mantenerme ocupada para no escucharlo. Pero estaba ahí latiendo. Esa sensación persistente de estar a punto de cruzar un umbral que no tenía retorno. Al mediodía preparé algo sencillo para comer. Comí sola en la cocina, mirando por la ventana el jardín donde las hojas empezaban a cubrir el césped. La estación cambiaba, y yo con ella. Me pregunté si alguien más lo notaría. Si desde afuera parecía diferente. Si mi mirada o mi voz se habían modificado sin que yo me diera cuenta. Después del almuerzo subí lentamente hacia la habitación que hacía las veces de estudio. No lo planeé, simplemente mis pasos me llevaron hasta allí. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y lo vi de espaldas, concentrado en un lienzo. La luz de la tarde entraba desde un ángulo que daba a la escena una calidez íntima, contenida. Él volteó al oírme, pero no dijo nada. Me hizo un gesto con la cabeza, invitándome a entrar. Yo tampoco hablé. Crucé el umbral y cerré la puerta con cuidado. Me senté en la silla habitual, la que conocía bien, esa desde la que lo había observado tantas veces mientras él me transformaba en trazos y pigmentos. Durante unos minutos no hicimos nada. Solo estuvimos ahí compartiendo un silencio que ya no era incómodo, sino denso, lleno de cosas no dichas. Me sorprendió notar que no tenía miedo. Ni de él, ni de mí, ni de lo que pudiera pasar. Él dejó los pinceles sobre la mesa y se acercó. Se detuvo frente a mí, y esta vez no hubo gestos técnicos, no hubo explicación artística. Solo se inclinó ligeramente con una expresión que no supe leer del todo, y en ese momento sin palabras, "We kissed". Fue breve, contenido, pero tan nítido como una verdad que ya no puede ocultarse. Cuando nos separamos, él dio un paso atrás, como si también necesitara espacio para asimilarlo. Yo bajé la mirada, no por vergüenza, sino por el vértigo de lo que acababa de ocurrir. El aire parecía más pesado, como si la casa entera hubiera presenciado ese instante y guardara el secreto con nosotros. Nos quedamos así, sin saber qué hacer. Finalmente él volvió a su lugar y retomó el pincel. Yo recuperé mi posición en la silla. Pero ya nada era igual. La tensión que durante semanas se había acumulado, esa carga invisible que nos envolvía, había encontrado una grieta por donde escapar. Y aunque el beso fue contenido, la verdad detrás de él era inmensa. Esa noche no pude dormir.
Me di vueltas en la cama durante horas, sintiendo cada latido con una claridad incómoda. Sabía que había cruzado un límite, uno que no era físico sino emocional. Y que aunque no se lo contara a nadie, mi cuerpo y mi mente lo recordarían siempre. Por la mañana, el estudio estaba cerrado. Él no bajó a desayunar. No quise forzar un encuentro, pero el silencio entre nosotros se volvió distinto. No era distancia, era pausa. Como si ambos necesitáramos entender lo que sentíamos antes de avanzar un paso más. Decidí salir a caminar. Recorrí las calles del barrio con los sentidos alerta, como si todo tuviera un significado nuevo. Los árboles, los autos, los rostros ajenos. Todo me parecía ligeramente alterado, como si mi percepción hubiera cambiado. O tal vez era yo la que había cambiado. Volví a casa al atardecer. La luz estaba apagada en el estudio, pero al pasar por la puerta, escuché sus pasos dentro. No entré. Solo apoyé la mano en la madera y respiré hondo. Quería hablar con él, aclarar lo que sentíamos, pero también entendía que a veces el silencio es necesario para que las cosas tomen forma. Esa noche preparé la cena como de costumbre, aunque sabía que no bajaría. Mi esposo seguía fuera, y por primera vez en mucho tiempo, deseé que tardara un poco más en regresar. No porque quisiera alejarme de él, sino porque necesitaba entenderme a mí misma sin interferencias. Me acosté temprano. En la oscuridad de la habitación, repasé cada detalle de lo vivido. No solo el beso, sino todo lo que había ocurrido desde su llegada. Las miradas, los gestos, las sesiones. Comprendí que no había sido un accidente, que lo nuestro había crecido poco a poco, alimentado por una verdad que los dos necesitábamos experimentar, la necesidad de conexión, de reconocimiento, de sentirse vivos. Y en ese momento supe que lo más difícil aún estaba por venir. No por lo que habíamos hecho, sino por lo que vendría después. Las decisiones, las consecuencias, las renuncias. Pero por ahora, solo podía pensar en ese instante en el que por fin, me había sentido deseada. No como esposa, no como madrastra. Como mujer. Y aunque no sabía a dónde me llevaría esa certeza, sentí que por primera vez en mucho tiempo, era mía. Solamente mía. El día siguiente comenzó como cualquier otro, pero en el fondo yo sabía que no lo era. Me levanté temprano como siempre, preparé café, abrí las ventanas para ventilar la casa y puse música baja en la cocina, una costumbre antigua que solía llenar los espacios de algo más que silencio. Pero esa mañana, ni el aroma del café ni las notas suaves bastaban para distraerme del peso de lo vivido. Todo estaba marcado por ese instante que habíamos compartido, por esa frontera que ya no existía. Mi esposo regresaría por la tarde y yo sentía una presión difusa en el pecho, como si el tiempo avanzara demasiado rápido. Pensé en todo lo que aún no había procesado, en la tensión no resuelta que flotaba entre mi hijastro y yo, y en cómo iba a enfrentar el regreso a la rutina con un secreto que me ardía bajo la piel. No me sentía orgullosa ni arrepentida. Me sentía confundida y, sobre todo, desbordada por emociones que no encontraba cómo nombrar. Pasé parte de la mañana ordenando el estudio. Lo hice sola, él no estaba. Había salido temprano, dejando solo el olor tenue del óleo seco y un cuaderno de bocetos sobre la mesa. Lo hojeé sin intención, como quien acaricia una herida. Allí estaba yo fragmentada en trazos, una mirada que no reconocía, unos labios entreabiertos, una postura que hablaba más de lo emocional que de lo físico. No eran retratos. Eran confesiones mudas. Dejé el cuaderno en su lugar y salí del estudio. Necesitaba aire. Salí al jardín con una taza en la mano y me senté en el viejo banco de madera. El sol apenas se asomaba entre las nubes. Cerré los ojos, respiré profundo. Por un momento me permití imaginar cómo sería empezar de nuevo, lejos de todo esto. Sin esposo. Sin hijastro. Solo yo, redescubriéndome. La imagen fue tentadora, pero se desvaneció tan pronto como apareció. No era una posibilidad real, no en ese momento. Había demasiadas cosas en juego, demasiados hilos entrelazados en la vida que llevaba. Al mediodía, escuché la puerta principal.
El sonido me sacudió. Me levanté de golpe dejando la taza casi caer. Era él. Mi esposo. Su llegada era puntual, como siempre. Lo vi entrar con la misma expresión neutra de costumbre. Saludó con un gesto, dejó la maleta junto a la entrada y fue directo al baño a lavarse las manos. Todo tan predecible, tan automático. Y sin embargo ese día, su presencia pesaba más. No porque supiera algo, sino porque yo sí sabía. Y eso lo cambiaba todo. Preparé algo ligero para almorzar. Comimos en silencio. Él me preguntó cómo había estado la semana, si había pasado algo relevante. Yo respondí que no, que todo había transcurrido con normalidad. Las palabras salieron de mi boca con una facilidad casi espeluznante. Me escuché mentir sin sentir culpa inmediata. Era como si mi cuerpo hablara por inercia, siguiendo un guión aprendido. La tarde transcurrió entre gestos mínimos. Él revisaba correos en su computadora, yo fingía leer una revista en el sofá. No hablábamos mucho. Nunca lo hacíamos, pero ese día el silencio estaba cargado de otra cosa. Me observé a mí misma desde afuera, una mujer sentada, quieta, con el corazón enredado y la mente saltando entre recuerdos recientes y futuros inciertos. Al anochecer subí a nuestra habitación y me senté frente al espejo. Me miré largo rato. No buscaba defectos ni signos de cansancio. Quería entender quién era ahora. Quería ver si la mujer del reflejo era distinta a la de semanas atrás. Tal vez lo era. Tal vez ya no se conformaba con ser un objeto estático en una casa donde todo giraba sin ella. Poco después, escuché pasos acercándose. Era mi hijastro. No entró en la habitación. Solo se detuvo junto a la puerta. Pude ver su sombra a través de la rendija. Esperó unos segundos como si estuviera considerando algo, y luego siguió de largo. El sonido de sus pasos alejándose me dejó una sensación amarga. Una mezcla de alivio y decepción. Esa noche cenamos los tres juntos por primera vez en semanas. Fue una cena breve, casi ceremonial. Él hablaba de trivialidades. Mi esposo asentía de vez en cuando. Yo apenas probé bocado. Las palabras flotaban, pero nadie las atrapaba. Cuando terminamos, cada uno se retiró a su espacio. La casa, pese a estar llena de gente, volvió a sentirse vacía. Me acosté temprano, pero no dormí. Escuchaba cada sonido, cada crujido del piso, cada puerta cerrarse. En medio de la oscuridad, me sentía más expuesta que nunca. No por lo que había hecho, sino por todo lo que se avecinaba. Lo que aún no había sido dicho. Lo que aún no se había desbordado. Al día siguiente algo cambió. Él no bajó al desayuno. Tampoco apareció durante la mañana. Supuse que se había encerrado a pintar. No quise forzar un encuentro. Yo misma necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para procesar, para decidir si iba a seguir negando lo evidente o si me atrevería a hablar. Por la tarde encontré una nota suya junto a la cafetera. Era breve. Solo decía, hoy no habrá sesión. Necesito ordenar cosas. Gracias por todo lo que me has dado hasta ahora. Me quedé parada, leyendo y releyendo esas líneas, tratando de descifrar si era un adiós, una pausa o simplemente una manera de tomar distancia. Guardé la nota en un cajón sin cerrarlo del todo. No sabía si quería conservarla o si prefería olvidarla. Pero ahí quedó entre servilletas viejas y utensilios que ya no usábamos. Como todo lo que intentamos ocultar pero que sigue ahí, esperando a ser visto. Esa noche, mientras mi esposo dormía a mi lado, comprendí que el verdadero conflicto no era con él, ni siquiera con mi hijastro. El conflicto era conmigo. Con mi necesidad de sentirme viva, vista, tocada desde un lugar más profundo que la rutina. Y esa necesidad no iba a desaparecer solo porque yo la negara. Cerré los ojos deseando por un instante que todo fuera más simple. Pero sabía que no lo sería. Nada que valga la pena lo es. Y aunque el camino frente a mí era incierto, ya no podía dar marcha atrás.
Había empezado a escucharme. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa voz que por fin se había hecho presente. La mañana siguiente comenzó con una claridad peculiar, una de esas luces suaves que no prometen nada concreto pero que hacen que todo parezca más lento. Me desperté antes que mi esposo, como de costumbre. Bajé las escaleras en silencio y me dirigí a la cocina. Preparé café con movimientos automáticos, y mientras el aroma llenaba el ambiente, traté de poner orden en mis pensamientos. Había pasado una semana desde el beso. Una semana desde la nota. Una semana desde que sentí que todo se había suspendido entre una certeza que ya no podía negar y un presente que aún no se atrevía a romperse. Mi hijastro había evitado cualquier tipo de cercanía desde entonces. No hubo sesiones. No hubo conversaciones. Solo miradas cruzadas en silencio, pasos esquivados en el pasillo, y un vacío que se instalaba cada vez con más fuerza entre nosotros. Yo también había decidido guardar distancia. No por miedo, sino porque no sabía cómo acercarme sin romper algo que, incluso sin palabras, parecía estar sosteniéndose con hilos finos. Mi esposo seguía como siempre. Puntual, discreto, amable en la superficie. No hacía preguntas, no mostraba sospechas, no parecía notar nada. Y sin embargo, yo sabía que algo en él había cambiado. No era una certeza, más bien una intuición. Tal vez una forma distinta de mirar, más larga. O la forma en que a veces se detenía frente a mí como si buscara una grieta por donde asomarse. Esa tarde él se marchó por motivos de trabajo. Tenía una reunión en otra ciudad y pasaría la noche fuera. Me lo dijo con normalidad, como tantas otras veces. Asentí, sonreí deseándole buen viaje y cerré la puerta detrás de él con un nudo en el estómago. No supe si era alivio o inquietud. Tal vez ambas cosas. Quedarnos solos en casa, nuevamente abría una puerta que no estaba segura de querer cruzar. Pasé un rato en el jardín, regando las plantas con calma. El sonido del agua me ayudaba a concentrarme, a sentirme en tierra firme, aunque por dentro todo estuviera en movimiento. Cuando terminé entré a la casa y la encontré en silencio. Un silencio distinto. Más denso. Caminé por el pasillo hasta el estudio y me detuve frente a la puerta cerrada. Dudé unos segundos antes de tocar, pero no lo hice. Solo empujé con suavidad. Él estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera. No dibujaba, no leía. Solo observaba. Cuando me vio, no dijo nada. Yo tampoco. Entré sin hacer ruido y me senté en la silla donde tantas veces había posado. No fue un gesto planeado. Fue un impulso o una forma de decir sin palabras que estaba allí, que no había huido. Durante un instante el silencio fue absoluto. Luego él se levantó lentamente, caminó hasta el centro de la habitación y, sin hablar, extendió la mano hacia mí. La tomé y juntos nos acercamos al caballete. Sobre él, un nuevo lienzo en blanco. Me miró con una expresión serena, como si todo lo anterior se hubiera disuelto, como si solo importara ese momento. No hablamos. No era necesario. Me coloqué frente al lienzo, de pie esta vez. Él preparó los pinceles y mezcló algunos colores. Yo me mantuve quieta, sintiendo la fuerza invisible de la situación. Era como si volviéramos a empezar, como si estuviéramos construyendo algo nuevo desde el silencio compartido. A medida que pintaba, sus movimientos eran pausados, casi reverenciales. No me miraba como antes. No buscaba una expresión específica ni trataba de capturar una emoción. Parecía estar simplemente observando. Dejándose guiar. Yo por mi parte sentía que cada trazo suyo era una forma de tocar sin tocar, de reconocer sin invadir. El tiempo pasó sin que lo notáramos. La luz cambió varias veces y la habitación se llenó de esa calidez que llega justo antes del anochecer. Cuando terminó, se apartó unos pasos y contempló el lienzo. Me hizo un gesto para que me acercara. Vi la pintura, era una figura de espaldas, frente a una ventana abierta. El cabello suelto, la postura serena, casi nostálgica. No era un retrato exacto, pero sabía que era yo.
No por los rasgos, sino por la sensación que transmitía. Me quedé un momento observando. Luego, sin decir nada, salí del estudio. Cerré la puerta con suavidad y caminé hasta mi habitación. Necesitaba estar sola. No porque me arrepintiera de algo, sino porque sentía que había algo muy profundo moviéndose dentro de mí, algo que no podía nombrar todavía. Me senté frente al espejo, otra vez. Miré mis ojos, mis hombros, mis manos. No me vi culpable. Me vi humana. Frágil y fuerte a la vez. Capaz de sentir cosas contradictorias. Capaz de vivir lo que nunca creyó posible. Y sobre todo capaz de continuar. El resto de la noche transcurrió con una calma tensa. Cenamos por separado. Él no volvió a salir del estudio. Yo me quedé leyendo en la sala, aunque no podía concentrarme en ninguna página. Cada palabra era un ruido que intentaba tapar otros más fuertes. Me acosté tarde. Escuché la casa respirar. Me pareció oír pasos suaves, pero no me levanté. Sabía que si lo hacía, todo cambiaría. Y no estaba lista aún. Me aferré a las sábanas como a un ancla. Cerré los ojos y traté de recordar algo simple. Una escena feliz. Una conversación trivial. Algo que no estuviera cargado de emoción. No lo logré. Dormí poco. Me desperté con la primera luz. La casa seguía en silencio. Me levanté, bajé a la cocina y encendí la cafetera. Mientras el agua hervía, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No todo, pero algo. Un fragmento. Una certeza. No sabía qué pasaría después. No sabía si esto era el inicio de algo o el final. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía atrapada. Me sentía presente. Y eso, aunque pequeño, era un cambio enorme. El regreso de mi esposo trajo consigo un silencio diferente. No fue inmediato ni evidente, pero a medida que pasaban las horas, comencé a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Su mirada, aunque igual de discreta que siempre, se detenía por más tiempo en mi rostro. Sus movimientos eran los mismos, pero cargados de una tensión que no sabía interpretar. No hacía preguntas, pero observaba. Y esa observación constante comenzó a incomodarme más que cualquier palabra que hubiera podido decirme. La mañana se desarrolló con una extraña normalidad. Preparé el desayuno, recogí la mesa, abrí las ventanas. El aire era fresco y las cortinas se movían con suavidad, como si quisieran llevarse con ellas el peso que se había acumulado en las paredes de esa casa. Mi esposo trabajaba en su oficina, encerrado como siempre, pero con un aire más grave. No era fácil de definir, pero era real. Algo había cambiado. Yo intenté mantener la compostura. No sabía si él sabía algo, si sospechaba, o si simplemente era un presentimiento que se filtraba en cada rincón. Pero esa incertidumbre me mantenía en alerta. Me obligaba a medir cada gesto, cada mirada, cada palabra. Sentía que caminaba sobre una cuerda floja, tratando de mantener un equilibrio que se volvía más frágil con cada minuto. Después del almuerzo, él salió al jardín con su portátil. Dijo que necesitaba aire. Me quedé sola en la cocina, lavando los platos con movimientos lentos, intentando calmar la agitación que se iba formando en mi pecho. Cuando terminé, subí al estudio. Necesitaba estar sola, o al menos sentirme en un lugar que me pertenecía. La habitación estaba exactamente como la habíamos dejado la última vez. El lienzo seguía en el caballete con la figura de espaldas frente a la ventana. Me acerqué y lo observé en silencio. Me parecía lejano, como si representara a otra mujer. Una mujer que se había permitido sentir algo diferente, aunque no supiera cómo manejarlo. Me senté en la silla y cerré los ojos. Pensé en todo lo que había ocurrido desde el inicio, las primeras sesiones, las miradas, las palabras no dichas, el beso. Pensé en el vacío de mi matrimonio, en la forma en que mi esposo y yo nos habíamos acostumbrado a vivir sin tocarnos, sin hablarnos realmente. Pensé en lo que buscaba cuando acepté posar. No era solo curiosidad.
Era necesidad. De ser vista, de ser escuchada, de ser deseada. Y entonces algo interrumpió mis pensamientos. Un sonido leve, apenas perceptible. Me levanté y caminé hacia la puerta. No vi a nadie, pero la sensación de ser observada persistía. Bajé las escaleras lentamente, recorriendo con la mirada cada rincón. Todo estaba en su lugar, pero algo no encajaba. La casa tenía una tensión que no podía explicarse con la simple presencia de alguien más. Era como si el aire mismo estuviera conteniendo algo. Volví a la cocina y ahí lo vi. Mi esposo estaba de pie frente a la mesa, con algo en la mano. Era una memoria USB. La sostenía con firmeza, como si la hubiera encontrado por casualidad o como si la hubiera estado buscando. Cuando nuestras miradas se cruzaron, entendí que ya no había marcha atrás. No dijo nada. Se limitó a colocar la memoria en su bolsillo y salió de la cocina con paso firme. Yo me quedé paralizada. No necesitaba preguntarle dónde la había encontrado. Sabía exactamente cuál era. El miedo me paralizó por unos segundos, pero luego lo que sentí fue una extraña calma. Porque aunque no sabía qué había visto o qué estaba por ver, sabía que el velo se había rasgado. La tarde se volvió una espera silenciosa. Mi esposo se encerró en su despacho y no volvió a salir. Yo permanecí en la sala, inmóvil, mirando el suelo, escuchando los ruidos apagados de la casa. Cada paso, cada crujido del piso me parecía un presagio. Sabía que cuando él saliera, nada volvería a ser igual. Pasaron las horas y finalmente lo escuché abrir la puerta. Caminó hasta la sala y se detuvo frente a mí. No tenía expresión alguna en el rostro. Solo me miró durante un largo rato. Yo no bajé la mirada. No podía fingir. No podía escapar. Lo vi todo, dijo con una voz pausada, casi susurrante. No respondí. No tenía palabras. Lo que fuera a decir sonaría a excusa o justificación, y ninguna de las dos cosas era suficiente. No voy a preguntar por qué, añadió. Solo quiero saber si lo que vi es lo que creo. Sentí como la garganta se me cerraba. Las palabras luchaban por salir, pero estaban atrapadas en un torbellino de emociones. Finalmente dije. No fue planeado. Nunca quise que pasara. Él asintió lentamente sin apartar la mirada. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la escalera. Lo vi subir con paso lento como si cada peldaño pesara el doble. Y entonces comprendí que había cruzado el umbral. Que el secreto ya no era secreto. Que mi vida, tal como la conocía, acababa de cambiar. Esa noche no hablamos. Cada uno durmió en una habitación distinta. La casa, por primera vez en mucho tiempo, dejó de ser un refugio. Se convirtió en el escenario de una verdad desnuda, sin adornos. Y en medio de todo eso me sentí extrañamente ligera. No feliz. No liberada. Pero sí dueña de una decisión que, aunque dolorosa, había sido mía. Y mientras el mundo allá afuera seguía girando, yo, en esa cama vacía, entendí que la historia que estaba escribiendo ya no tenía vuelta atrás. A la mañana siguiente desperté temprano. Había dormido poco, apenas unos momentos entre pensamientos que no daban tregua. Me levanté sin hacer ruido, aún sabiendo que ya no tenía sentido evitarlo. La casa estaba en silencio, como si estuviera conteniendo la respiración después del golpe. Me dirigí a la cocina, preparé café de manera automática y me senté junto a la ventana sin saber muy bien qué esperar. Las palabras de mi esposo del día anterior no se repetían en mi cabeza como un reproche, sino como una verdad que ya había aceptado. Lo sabía. Todo. La calma de ese momento contrastaba con el vacío que sentía dentro. No tristeza exactamente, sino una sensación de pérdida anticipada. A veces uno sabe que algo se ha roto incluso antes de que alguien lo confirme. No hacía falta que lo dijera. No hacía falta que me gritara ni que me reclamara. El hecho de que se mantuviera en silencio lo decía todo. Subí las escaleras lentamente y pasé frente a la puerta de nuestro dormitorio. Estaba entreabierta.
Pude ver que la cama seguía intacta, como si nadie hubiera dormido en ella. Continué mi camino hasta mi habitación y me senté frente al espejo. Me miré durante largos minutos. Ya no me preguntaba quién era. Me preguntaba, más bien, quién había sido y qué parte de esa mujer aún quedaba en mí. A media mañana bajó. Estaba vestido con la misma corrección de siempre, pero sus ojos no buscaban los míos. Tomó una taza, sirvió café, y se sentó frente a mí en la mesa. El silencio entre nosotros era grueso, pero no incómodo. Era simplemente inevitable. Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara. Yo no sabía si debía romper el hielo, si debía explicarme o si era mejor simplemente esperar. Finalmente él habló. No para pedir una explicación. Solo para anunciar su decisión. He pedido unos días en el trabajo, dijo sin alterar el tono de voz. Necesito pensar. Asentí sin mirarlo. No había más que decir. Sabía lo que quería decir con necesito pensar. No era una amenaza. No era un castigo. Era una pausa. Una que venía cargada de una conclusión que quizás ya había tomado. Después de ese breve intercambio, se levantó y se fue a su despacho. Pasó el resto del día allí, sin salir. Yo traté de ocuparme en cosas pequeñas, lavar ropa, ordenar armarios, regar las plantas. Acciones mínimas que me daban una ilusión de control mientras todo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse con una lentitud insoportable. Mi hijastro no apareció ese día. No lo escuché moverse. No bajó a comer, no se acercó al estudio, no cruzó una sola palabra conmigo. Supuse que también lo sabía. Que mi esposo, de algún modo, había dejado en claro que no quería verlo. O quizás fue decisión de él. Alejarse. Borrar su presencia poco a poco. Al día siguiente, al despertar, lo primero que noté fue el sonido de una maleta al ser arrastrada. Me asomé por la ventana y vi a mi esposo meter un par de cosas en el maletero del coche. Cerró con suavidad. Subió al vehículo sin mirar hacia la casa y se fue. No dejó nota, ni mensaje. Solo ese necesito pensar del día anterior, que ahora se volvía acción. Esa mañana la casa quedó en silencio absoluto. Un silencio que ya no se sentía tenso, sino vacío. Una especie de eco de lo que había sido. Me senté en la sala durante un largo rato sin hacer nada. No tenía plan para el día. No había instrucciones, tareas pendientes ni nadie esperando que cumpliera un rol. Y por primera vez sentí una libertad que me dolió más de lo que me alivió. A media tarde decidí subir al estudio. No por él. Por mí. Necesitaba saber si ese espacio seguía teniendo sentido. Al abrir la puerta, lo primero que vi fue el caballete. El lienzo que aún mostraba mi figura de espaldas. Todo seguía en su lugar. Las pinceladas, el ambiente, el aire cargado de algo que no sabía nombrar. Sobre la mesa encontré una nota. Breve, escrita con su caligrafía precisa. No sé si debimos llegar hasta aquí, pero gracias por permitirme verte de verdad. Me voy unos días. Necesito distancia. No decía adiós. No pedía perdón. Solo hablaba de distancia. Y eso, de alguna manera, me golpeó más fuerte que cualquier reproche. Me quedé de pie en medio del estudio durante mucho tiempo. Sin llorar. Sin temblar. Solo sintiendo cómo esa habitación, que había sido escenario de un despertar, ahora se transformaba en un lugar de ausencia. Los días que siguieron fueron largos. Cada rincón de la casa hablaba de lo que ya no estaba. Mi esposo ausente, mi hijastro desaparecido. Y yo en medio, enfrentándome por fin a mi reflejo, a mi historia, a las decisiones que me habían traído hasta allí. Me costaba explicarlo incluso para mí. No lo viví como una traición en el sentido más convencional. Fue una búsqueda. Un intento por recuperar algo que creí perdido, mi voz, mi cuerpo, mi deseo. Pero ese intento también tuvo consecuencias. Y ahora, con el silencio como único testigo,
debía aceptar que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. Comencé a salir a caminar por las tardes. No hablaba con nadie, no respondía mensajes. Solo caminaba. Recorría las mismas calles del barrio, veía a los mismos vecinos, escuchaba las mismas voces lejanas. Pero todo sonaba diferente. Como si ya no perteneciera del todo a ese mundo. Como si algo en mí se hubiera soltado para siempre. Y así pasaron los días, hasta que una mañana encontré un sobre en la mesa del comedor. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Mi esposo. Dentro unas pocas líneas, volveré el lunes. Tenemos que hablar. No había juicio en esas palabras. Tampoco perdón. Solo una necesidad de poner orden. De enfrentar lo que había quedado suspendido. Lo doblé con cuidado, lo guardé en un cajón, y me senté junto a la ventana. Afuera el cielo estaba nublado, y el viento movía las ramas con lentitud. Sentí por primera vez en mucho tiempo que no tenía miedo. Porque la verdad, aunque dolorosa, ya no pesaba. Estaba ahí. Y yo también. Lista para lo que viniera. Aunque no supiera qué sería. El lunes llegó con una extraña claridad, como si el día supiera que algo debía definirse. Me desperté antes de que sonara el despertador, aunque no lo había puesto. El cuerpo simplemente sabía. No tenía ansiedad ni temor. Lo que sentía era una disposición serena, como quien se sienta a mirar las ruinas de algo que ya cayó y ahora debe decidir qué hacer con los escombros. Me levanté, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco entrara sin resistencia. Hacía días que la casa no olía a nada. Hoy, por alguna razón, la brisa traía consigo un aroma a tierra mojada, aunque no había llovido. Tal vez fuera solo mi percepción, esa capacidad que tenemos para buscar significado incluso en lo invisible. No sabía a qué hora exacta volvería él. Solo que sería hoy. Tenía su letra clara, su forma de decir sin adornos lo necesario. Tenemos que hablar. Ninguna palabra de más, ningún tono emocional. Solo una afirmación que abría una puerta, y al mismo tiempo exigía cruzarla. Desayuné sola, con calma. Me senté en la cocina, frente a la ventana, con el café entre las manos. Miraba los árboles balancearse, los autos pasar, los vecinos salir con sus rutinas intactas. Yo, en cambio, había salido del eje. Ya no formaba parte de esa cotidianidad. Me sentía espectadora de un mundo que ya no era el mío. A media mañana, decidí limpiar. No como evasión. Lo hice como quien acomoda el escenario antes de una obra importante. Ordené la sala, cambié las sábanas, barrí el jardín. Pequeños gestos que me permitían decirme a mí misma, estoy presente. Estoy aquí. Preparada para escuchar, para asumir, para cerrar lo que deba cerrarse. Cerca del mediodía escuché el sonido del motor. Me asomé desde el comedor y vi su coche estacionarse en el mismo lugar de siempre. Bajó con calma. Llevaba solo un bolso pequeño. No parecía cansado ni abatido. Se lo veía firme, como si el tiempo que había estado fuera le hubiera servido para mirar todo desde un lugar distinto. Entró sin hacer ruido. Me encontró en la cocina, de pie, con un trapo en la mano. Nos miramos. No hubo palabras en ese primer encuentro. Solo una pausa. Una de esas pausas en las que caben meses de silencios. Me hizo un gesto leve con la cabeza y dejó el bolso junto a la puerta. Se sentó en la mesa del comedor. Yo me senté frente a él. Esperé a que hablara. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que lo importante era escucharlo primero. Cuando por fin rompió el silencio, su voz no temblaba. Era clara, tranquila. Pensé mucho. No solo en lo que pasó. Pensé en nosotros. En lo que fuimos. En lo que dejamos de ser. Asentí lentamente. Era cierto. Lo sabíamos los dos, aunque nunca lo habíamos dicho en voz alta. No quiero convertir esto en un juicio, continuó.
No quiero señalar errores ni buscar culpables. Pero sí necesito entender si todavía hay algo que rescatar. Si hay algo tuyo que todavía quiera quedarse. Y si hay algo mío que todavía sepa sostenerte. Sus palabras me tocaron más que cualquier reproche. Porque no venían desde el orgullo, sino desde una honestidad que dolía. No respondí enseguida. Respiré hondo, cerré los ojos por un segundo. Luego hablé. No lo hice para lastimarte. Pero sé que te lastimé. Sé que rompí algo. Y no sé si se puede arreglar. Lo que sí sé, que llegué a un lugar de mí donde ya no podía seguir siendo la mujer que fingía estar completa. Hubo un silencio largo. Él bajó la mirada, como si pesara cada palabra que acababa de escuchar. Luego alzó la vista otra vez. No te culpo por sentirte vacía, dijo. Yo también lo estaba. Solo que no supe verlo a tiempo. O no quise verlo. Su sinceridad me desarmó. Pensé que ese momento sería un choque, una pelea, una descarga. Pero lo que teníamos frente a nosotros era algo más difícil, la lucidez. La comprensión de que ambos habíamos contribuido al silencio, a la distancia, al desgaste. Hablamos durante más de una hora. Con calma, sin levantar la voz, sin interrumpirnos. Él contó cómo se fue apagando por dentro, cómo el trabajo y la rutina lo fueron alejando sin darse cuenta. Yo hablé de la sensación de no ser mirada, de no sentirme viva. No mencionamos el nombre de su hijo. No hacía falta. Todo estaba dicho entre líneas. Al final, nos quedamos en silencio otra vez. Solo se escuchaba el ruido lejano de un camión pasando por la calle. Me miró fijamente. Con una mezcla de ternura y tristeza. No te odio, dijo. Pero ya no puedo seguir viviendo con la versión de nosotros que quedó después de todo esto. No quiero fingir. No quiero construir algo desde la culpa. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía. Porque en el fondo, también sabía que ya no éramos lo que habíamos sido. Y que quedarnos juntos solo por miedo sería una forma de destruirnos más. Me preguntó si quería que él se quedara unos días más. Le respondí que no era necesario. Que podía llevarse lo que necesitara, cuando lo deseara. No había rencor. No había urgencia. Solo un cierre inevitable. Esa tarde lo ayudé a empacar algunas cosas. Libros, ropa, papeles del despacho. No hablamos mucho. Pero no hacía falta. Todo era claro. Todo era justo. Doloroso, sí. Pero justo. Antes de irse me miró una última vez desde la puerta. Cuídate, dijo con voz baja. Y gracias por decir la verdad. Yo le respondí con la mirada. Cerré la puerta suavemente cuando se fue. Me quedé de pie unos minutos, escuchando el eco de su partida. Después caminé al estudio. Abrí las ventanas. El lienzo seguía ahí. Lo miré largo rato. Luego lo cubrí con una sábana blanca. No para esconderlo. Solo para dejarlo descansar. Esa noche dormí sola. No con angustia, ni con culpa. Dormí con la certeza de haber enfrentado mi vida como era, sin adornos, sin máscaras. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir que le debía una explicación a nadie. Porque finalmente era libre. No por haber elegido el camino fácil, sino por haber tenido el valor de caminarlo.